Hola a todos en la canasta de la AU. Hace mucho tiempo no me conectaba con ustedes. Sin embargo, quiero aprovechar para recordarles que entre 3 días cumplimos 7 años trabajando desde la canasta de la AU y el motivo por el cual nos encontramos aquí a través de esta página es que, como ustedes saben, también soy psicóloga. Y hoy tenemos un video muy especial con una persona que quiero muchísimo. Ella se llama Clara Vargas. Ella es psicóloga y nos va a hablar del lenguaje positivo. De alguna manera la vida nos pone a prueba, ¿sí? Cuando vamos a tratar de un tema en especial. Entonces pueda que el lenguaje positivo nos haya jugado una mala pasada en la página de Lazos en Palabras, que si no me siguen pueden ir a seguirme. Y hacer que de pronto eso que le vamos a decir lo pongamos en práctica primero nosotras, ¿sí? Entonces son pruebas que nos pone la vida para poder trabajar en nosotros mismos. Y aquí también tuvimos un inconveniente porque no logramos comunicarnos con Clara. Entonces vamos a hacerlo de la manera más sana que podamos. Y es que Clarita se encuentra desde el computador y la vamos a ir grabando desde así. De esa manera la vamos a lograr. Y eso es una enseñanza muy bonita, y es que ante cualquier dificultad busquemos la mayor solución posible, ¿sí? No importa cuál sea la solución, desde que no le hagas daño a nadie y desde que ambas partes estén de acuerdo. Y esto fue lo que pasó con Clarita, que dijimos, hagámoslo así. La idea es llegarle a muchas personas, y también es cierto que en la canasta del agua tengo muchos más seguidores que en Lazos. Entonces de pronto tenemos que llegarle a mucha más gente que no lo imaginamos. Vamos a saludar desde aquí a Clarita. ¿Cómo están todos? Clarita. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos, Dianita? Un placer saludarte nuevamente. Ya como tú lo mencionas, pues se presentan dificultades, pero a través de las dificultades podemos superarlas. Eh, y creo que este inconveniente de comunicación eh, también nos lleva a valorarnos en el lenguaje y cómo superar determinadas situaciones que a veces no las tenemos previstas. Exactamente, Clarita. Uno de los temas más importantes y que yo desde la página de Lazos en Palabras he recalcado siempre es que muchas veces cuando pasan ese tipo de cosas decimos todos como, no, es que la logro, la logro, la logro, y esperamos que al repetir afirmaciones se logre automáticamente, ¿sí? Sin embargo, hay un tema que es el merecimiento, y es un tema de qué soluciones tienes más, ¿sí? Y aquí va mi primera pregunta, Clarita, y es, ¿qué poder tienen las afirmaciones en la reprogramación de nuestra vida? Porque una cosa es repetir como somos las mejores, ¿sí? Pero si no hacemos nada, pues no vamos a mostrar realmente que somos las mejores. ¿Cuál sería como tu respuesta ahí, o como el tema ahí a tratar? Bueno, Yanita, antes de responderte esta pregunta, yo quisiera pues tocar el tema del lenguaje. Claro que sí, Clarita. Vemos que el lenguaje, nosotros tenemos el concepto de que el lenguaje solamente es una comunicación de expresión verbal. Entonces vemos que no solamente es un proceso de comunicación verbal en donde se expresan significados o sentidos, sino que va más allá de ese tipo de lenguaje. Y hay un lenguaje que se llama lenguaje positivo, ¿sí? En donde entran las palabras que son palabras afirmativas, ¿sí? Pero no solamente son palabras afirmativas con el lenguaje hablado, con el lenguaje verbal, sino también son afirmaciones positivas que de alguna u otra manera pueden afectar nuestro cuerpo, nuestra mente y, por qué no decirlo, nuestra alma y nuestra afectividad. Cuando nosotros hablamos con palabras positivas o afirmaciones positivas, ¿qué es lo que pasa? Que estas palabras nos llenan de motivación y también nos llenan de acción. Entonces, lo que hace es que esas palabras nos llenan de la energía necesaria para que nosotros podamos responder de manera más adecuada y de una manera más efectiva
ante nuestra realidad y ante nuestras vivencias que cada día nos propone la vida. Entonces, digamos que hablar un lenguaje positivo desde las palabras afirmativas lo que hace es nutrir no solamente nuestro lenguaje, sino también nutrir nuestro ser. Ok, Clarita. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Clarita, porque a veces pensamos que no sé que lo que te decía yo, repetir palabras y palabras y palabras, y resulta que el lenguaje positivo va más allá de las palabras que nos repetimos. También va de las acciones, de cómo nos tratamos, de cómo tratamos nuestra alma, de cómo tratamos nuestro ser. Eso es lo importante aquí acerca de las afirmaciones y yo creo que lo que tú dices, el lenguaje no verbal también nos ayuda a reprogramarnos. Porque si yo digo, es que yo estoy muy feliz, pues yo creo que ni yo me la creo, ni mi cuerpo me la cree, ni Clarita me la cree, ¿sí? ¿Tú qué opinas Exacto. de eso? Exacto, mira, dijiste algo muy clave y es que el lenguaje conecta con el pensamiento, el sentimiento, la emoción y la acción. Entonces tú me puedes decir, estoy muy feliz el día de hoy, pero Ujú, ¿qué pasa? Que tu expresión corporal me muestra otra cosa. ujú. Entonces hay que conectar la palabra con la emoción, con el sentimiento y también con esa expresión corporal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te empiezas a hablar en ese lenguaje positivo, inmediatamente no solamente cambias el lenguaje, sino cambia toda tu corporalidad. Entonces aquí la importancia de unir cada palabra positiva con ese lenguaje. Clarita, yo sé que algo que te ha ayudado mucho, esto no está en las preguntas, pero algo que te ha ayudado mucho es la biodanza, ¿sí? Cuéntanos de qué manera ayuda la biodanza a este tema, yo no lo he visto, ¿sí? Pero sé, por lo que me has dicho, porque no viste ni de qué se trata mucho, pero cuéntame cómo nos ayuda a expresar corporalmente, porque unas cosas que diga lo que estamos diciendo, estoy feliz, pero realmente pues no es así. O que uno diga, vamos a bailar, sí, pero que cada parte de nuestro cuerpo exprese algo diferente. Entonces cuéntame un poquito acerca de esta temática, por favor. Bueno, la biodanza se relaciona mucho con el lenguaje y realmente el lenguaje es la danza de la vida. Entonces, en biodanza lo que hacemos es conectar cuerpo, mente y espíritu a través del movimiento corporal, a través del baile. Digamos que no es un baile de decir voy a ir a bailar salsa o de ir a bailar o de ir a una discoteca, no, sino la biodanza es un estilo de vida en donde tú bailas de acuerdo con lo que tú sientas, de acuerdo con tu movimiento corporal. Aquí no te exigen una técnica. Aquí en la biodanza, a través del lenguaje, tú vas a expresar lo que hablábamos de emociones, vas a expresar sentimientos, vas a expresar quizás miedo, vas a expresar alegría, vas a compartir con el otro. En el lenguaje positivo es necesario tener un encuentro no solo conmigo mismo, sino también con el otro. Entonces digamos que la biodanza te permite explorarte a través de ese lenguaje, uniendo todo el cúmulo de emociones, de conocimientos, de sentimientos y también de la afectividad misma. Ok, Clarita, es algo muy importante porque lo que tú decías, no solamente basta con poder hablarnos con afirmaciones, con algo, sino que realmente es poder buscar otras formas de comunicarnos, de hablar. Y el cuerpo habla muchísimo, nosotros no creemos, pero el cuerpo habla mucho más que la voz, ¿sí? Exacto. Algo que nos pasó ahorita, ¿sí? Antes del envío, era la preocupación de cada una de no poder hacer el envío, ¿sí? Pueda que no habláramos mucho, pero nuestro cuerpo decía todo, ¿sí? O sea, yo estaba Exacto. roja, de hecho yo digo, bueno, te estoy en ese lugar para hacer el envío, pero lo estoy logrando, de pronto es que tengo que llegar a más personas y aquí tengo muchas más personas que enlazos sin palabras, entonces como que fuimos transformando esa preocupación a una resolución. ¿Mm? Ajá. Entonces, mira, ahí tocas dos temas importantes en cuanto al lenguaje positivo. Primero, el lenguaje positivo también se conecta con el cerebro. Por ejemplo, lo que tú planteas acá
en cuanto al manejo de la tecnología y no podernos conectar en Instagram, digamos a nivel cerebral, el lenguaje se comunica con unas hormonas o con unas sustancias. En ese momento, cuando tú me dices, yo me puse roja, estaba nerviosa, estaba angustiada, quizás en el cerebro se produce una sustancia que se llama cortisol. Entonces, cuando hay un lenguaje que se relaciona con esa hormona, quiere decir que muy seguramente estábamos preocupadas porque queríamos presentar esta información. Entonces, digamos que por la angustia el cerebro se activa y ahí aparece esta sustancia que no es ni buena ni mala, pero que sí nos genera un malestar y una angustia. Entonces ahí viene como el desarrollo de un lenguaje interno en donde pues cada una puede estar pensando y diciendo no, esto no se logró, de pronto no dar los resultados que se quería. Pues muchas veces uno puede pensar quizás el problema está en mí y no en una situación de tecnología. Entonces fíjate también cómo los pensamientos, las palabras y el lenguaje se relacionan y también activan partes del cerebro que hacen que uno genere como un estado de emoción de preocupación. Y es por eso, y de angustia. Entonces fíjate que ahí entra ese lenguaje positivo, cambia de cierta manera a un lenguaje negativo porque estamos hablando desde la palabra. Y cuando nuestro cuerpo o nuestro cerebro entra palabras que son negativas, pues realmente todo el sistema se va a ver afectado. Y hablo de sistema a nivel corporal, a nivel físico, a nivel emocional y hasta en el mismo lenguaje como tal. Exacto, Clarita, digamos que esa sustancia, el cortisol, cuando se sube, es cuando estamos en momento de estrés, ¿sí? Y que es normal, porque lo que dice Clarita es muy cierto, es que no estar estresado pues no es la solución, ¿sí? Porque en algún momento tenemos que tener estrés, ¿sí? Eso de tácticas y tengas para no tener nada, para no sentir nada, no, eso no existe, porque somos humanos, ¿sí? Entonces, si vamos a sentir momentos de estrés, lo ideal es saber cómo lo gestionamos, ¿sí? Si respiramos, qué vamos a hacer para mejorarlo, ¿sí? O apoyarnos en el otro para que entre el otro nos dé información, nos diga, oiga, venga, sí. Clarita me decía, Dianita, ¿esto lo hacemos o lo hacemos? ¿Sí? Yo ya me he rendido. Clarita era, no, yo lo hago porque lo hago, Dianita. Entonces, es mirar las posibilidades que tenemos. A nivel de cerebro, ¿qué pasa? Cuando tenemos un momento de estrés, ¿sí? Ese miedo, todo eso dentro de nuestro cuerpo, se va al hipotálamo, ¿sí? Y el hipotálamo, por sentido de propiocepción, le manda información a todo nuestro cuerpo. Y dice, aquí hay un peligro, ¿sí? Entonces se activa esa hormona de peligro y como que en vez de aclararlo todo, la atención, como que nos bloqueamos más. Y creo que a todos nos ha pasado eso, que nos bloqueamos en algún momento. ¿Qué pasa? Que también llega esa información a nuestro hipocampo, ¿sí? Y nuestro hipocampo es donde guardamos todos los temas de memoria. ¿Y qué pasa? Que vamos a la información de lo que es más cercano para nosotros, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, cuando hay momentos de angustia, yo me rindo. Entonces, rindámonos, ¿sí? Y vamos a lo más familiar y lo que sabemos que nos va a causar daño, ¿sí? Porque de hecho, pues lo estoy haciendo en una página que no es la de lazos sin pelar, sino la canasta del agua. Entonces digo, bueno, algunos dirán que está chiflada, pero bueno, de pronto esta información le puede servir a alguna persona. Y bueno, sí, chiflada algo. O sea, de pronto esa es la idea, buscar soluciones y decir como, hagámosle que esto es para muchas personas más para que llegue esta información. Clarita, hay una cosa es que de pronto uno cuando ya empieza a leer, empieza a hablar, empieza a descubrirse un poquito más a través de cursos como lo que tú ya llamamos, pues empieza a tener otras miradas, ¿sí? Empieza no como desde nuestra carrera, psicología, uno empieza a no darse tan duro, ¿sí? Hay veces sí, porque todos nos damos duro, ¿sí? Pero uno empieza a entender unas cosas, más que otras, definitivamente. Pero ¿qué hacemos con nuestros niños y con nuestros jóvenes? Que de pronto hay un tema a nivel emocional en ciertas universidades o en algunas partes, que es el tema de la frustración, ¿sí? De que pierden alguna materia, se sienten mal, miras que no soy lo peor porque tenemos esta inmediatez de TikTok, de muchas redes, incluyendo esta, ojalá que no me sancionen por eso, donde
todo lo queremos tan rápido, ¿sí? Que si llegan a perder un solo parcial o un quiz, no sé cómo lo llamen ahora, ¿sí? Se siente frustrado. Entonces empiezan como a lastimarse, a hablarse mal, como que no puedo, como que como así, ¿sí? ¿Cómo enseñarle a nuestros niños eso? Este lenguaje, la importancia de hablarse muy bien a sí mismos, ¿sí? Decir como, vale, tuviste una equivocación en tu parcial, no fue el 5 que esperabas en TikTok, ¿sí? O cualquier aplicación, para nombrar ninguna más aquí, pero cómo enseñarles a ellos, porque me da como cosa que me sancionen, pero cómo no enseñarles a ellos. Bueno, Dianita, mira, hay algo que es importante y es cuando se habla de lenguaje positivo, es que en el lenguaje podemos abrazar o sea, lo que valga la redundancia, lo que es positivo, pero también el lenguaje nos sirve para abrazar la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En la pregunta que tú me haces, muchas veces, o sea, en el campo de la familia, en el contexto social, en el contexto educativo, es importante enseñarle a los niños que si hay una situación que es difícil, no porque sea difícil, quiere decir que esa persona o ese niño tenga alguna situación negativa o que no pueda o que no tenga los recursos. Al contrario, con el lenguaje hay que enseñarle que a pesar de la adversidad siempre cuenta con todos los recursos para sacarlos a flote. ¿Y cómo los saca a flote? Pues mirando sus potencialidades, destrezas y habilidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, es importante que los cuidadores, en este caso los padres de familia, pues empiecen a reconocerle los logros, empiecen a reconocerle todas esas potencialidades, pero también cuando se presenten dificultades, mostrarles otra óptica u otro camino por donde pueden encauzar esas actividades o por donde pueden encauzar esas potencialidades para poder enfrentar esa adversidad. Porque si bien es cierto, el ser humano, todos los seres humanos tenemos la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. Claro que sí, Clarita. Entonces, Dime, dime. digamos que, digamos que en el tema de los niños hay muchas estrategias, herramientas, pero digamos que los niños pueden enfrentar esas adversidades y además de ello aprender a tener confianza en ellos mismos es a través del juego, ¿sí? Entonces tú sabes que un niño desarrolla mucho la imaginación, la inventiva, el hecho de compartir con otros niños les genera que ellos refuercen esas fortalezas y potencialidades y se den cuenta que en situaciones que son positivas o adversas, a través del juego o a través de la imaginación en la inventiva, pueden encontrar recursos que les permitan dar solución a esas situaciones, pero que también nos permita reconocerse como seres capaces con muchas habilidades y potencialidades. Ok. Entonces aquí hay que también trabajar desde esa parte, digamos como que si tienen baja tolerancia a la frustración, es decirle, no hay un solo camino, sino hay varios caminos. Lo importante aquí es cómo se gestionan esos caminos y esas soluciones. Entonces, digamos, en el caso de los niños hay muchas herramientas, como te decía, el juego, la imaginación, la narrativa también. Por ejemplo, a un niño se le puede preguntar, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sí? ¿Cómo te ves tú? ¿Te gusta tu cabello? ¿Te gusta tu cuerpo? ¿Qué palabra te gusta? Porque eso hace que ellos empiecen a reconocer a sí mismos, ¿sí? De pronto se les puede presentar una situación en donde ellos puedan lograr una situación y también se les puede presentar otra situación a través del juego en donde haya situaciones que para ellos sean un poco difíciles y a través del juego se les puede enseñar esas estrategias de cómo sería aplicar ese lenguaje y aplicar el lenguaje no solamente en lo positivo, sino también en la vulnerabilidad. Ok, Clarita. Clarita, a veces lo que pasa es que por más que
uno se repita y tenga el lenguaje, ¿sí? Uno diga, no, va a hacer las cosas bien para que tenga el cuerpo. Hay pensamientos que se cruzan que te van a decir que no es así, ¿sí? Hay pensamientos que te van a decir, por ahí no es el tema. Y lo que te digo, esa información se guarda en tu memoria, en tu hipocampo, se guarda esa información y tú te vas a lo más familiar. ¿Cuál sería esta clave del lenguaje o como desde lo verbal, no verbal, desde el alma, desde todo? ¿Cuál sería esta clave que tú nos dirías para que se convierta el lenguaje en un aliado para sanar? ¿Sí? Por lo que te digo, los pensamientos van y vuelven. O sea, uno dice, no me va a ir Ajá, bien, sí, pero uno no deja de pensar. Y lo digo por lo de ahorita, uno dice, ¿quién sabe qué pasará ahorita? ¿Sí? Y la logramos, pero ¿desde dónde? ¿Sí? exacto. Mira, ahí es importante y lo conecto con un concepto que se trabaja mucho en el lenguaje positivo y se llama la palabra vital. La palabra es como un hogar, ¿sí? La palabra es un espacio. Entonces, imagínense que la palabra vital es una casa. Entonces, en una casa, pues tú la tienes lo mejor posible. Le haces aseo, la limpias, la tienes lo mejor bonita posible. Así es la palabra vital. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan situaciones negativas y yo me empiezo a hablar de no, no puedo, no soy capaz, yo no soy inteligente, eso me queda grande y el pensamiento empieza a rondar la palabra y el lenguaje se vuelve un lenguaje negativo. Entonces ahí habitar la palabra es traspasar esa palabra negativa a una más positiva, ¿sí? A una que me inspire y me llene de motivación. Por ejemplo, si en este caso del live que no se pudo realizar en su momento, nosotros hubiéramos podido decir, no, es que nosotros no podemos, esto no es para nosotras, no sirve, nosotros hubiéramos podido, como se dice coloquialmente, tirar la toalla. Pero ¿qué pasó? Nosotros empezamos a habitar la palabra, empezamos a cambiar ese pensamiento, empezamos a organizarlo y a decir, podemos sacar este live adelante, ¿sí? No nos importa cómo lo vamos a hacer, sino lo importante es transmitir un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el lenguaje y la estructura lingüística cambia, porque yo estoy habitando mis palabras desde algo positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo estoy repitiendo constantemente, no me va a salir, no puedo, no soy capaz, yo mejor no lo hago, pues entonces el cerebro guarda esa información. ¿Y cómo la guarda? La guarda en un diccionario, ¿sí? Si existe un diccionario real de la lengua, ¿sí? También existe un diccionario mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces esas palabras se van a quedar ahí en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, también en nuestras células. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a darle un hogar a esa palabra. Entonces al darle el hogar o el cariño a esa palabra es pensarla a lo positivo. Entonces decir, bueno, quizás esto no salió de la manera que esperaba, pero yo puedo salir adelante porque yo sé que soy capaz, yo sé que lo puedo lograr, yo sé que cuento con todos los recursos para que las cosas salgan bien, ¿sí? Entonces, ahí las palabras habitadas generan motivación, de decir, lo voy a intentar, si no fue por este lado, será por el otro. También decir, yo cuento con todas las herramientas para poder lograr que dicha situación salga de la mejor manera. Entonces, digamos, es como darle la vuelta a la palabra, acunándola, abrazándola y llenándola, como se dice, de amor, porque al final al cabo, también es un lenguaje positivo, llenar la palabra de energía y llenarla de amor para que en el cerebro cambie esa palabra negativa por una positiva, ¿sí? Entonces, al tener ese intercambio,
pues digamos el cerebro va a ir guardando esa nueva palabra y próximamente cuando pasen situaciones que sean positivas o no tan positivas, inmediatamente siendo consciente de eso, uno puede cambiar las palabras pues, para poder seccionarse y para poder dar lo mejor que uno tiene. Ok, Clarita. Clarita, digamos que la siguiente pregunta ya me la respondiste, digamos que la acabas de responder, pero si quieres ahondar un poquito más acerca de la temática, pues súper bienvenida. Y es, ¿qué impacto Okay. tienen las palabras que nos decimos? Y es lo que tú nos estás diciendo exactamente, que si nosotros decimos palabras negativas, muy posiblemente pues nuestro cuerpo va a actuar de manera diferente, vamos a llenar nuestro diccionario de palabras negativas, vamos a llenar nuestro diccionario de palabras circunstanciales, ¿sí? De derrota, no sé si tienes algo más que agregar a esa temática. Mira, el impacto, o sea, es, por eso es que es importante ser consciente del lenguaje, porque, digamos, o sea, cuando nosotros hablamos con palabras negativas, pues nuestro cuerpo se resiente, nuestro cuerpo genera dolor, quizás el alma genera dolor, porque al hablar con palabras negativas lo que hace es pues como que nos lleva a una desesperanza, ¿sí? Nos lleva a que quizás perdamos la fe en nosotros mismos y a que no tengamos una confianza en lo que somos, ¿sí? Y entonces, y fuera de eso, si lo conectamos las palabras negativas a nivel biológico, como comentaba al principio, pues muy seguramente, digamos, el lenguaje negativo va a hacer que generemos el cortisol y el cortisol pues nos afecta realmente la salud porque la palabra duele a nivel físico. Con ese cortisol nos daría dolor de estómago, nos daría dolor de cabeza o de pronto generaríamos procesos de ansiedad. ¿Qué pasaría si trabajáramos la palabra positiva? Pues Uh-huh. las palabras positivas son más alentadoras, Okay. generan inspiración, generan motivación, generan resiliencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo relacionamos también con esa parte biológica, pues cuando nosotros hablamos en palabras positivas o habitamos la palabra que es nuestro hogar, pues nuestro cerebro va a generar sustancias como la serotonina. Entonces, la serotonina se relaciona con la felicidad. Entonces, cuando yo digo palabras como yo me amo, ¿sí? Hoy estoy feliz realmente porque lo siento, ¿sí? Entonces mi cerebro inmediatamente va a generar esa serotonina y esa capacidad de felicidad, ¿sí? También el lenguaje, cuando hablamos en palabras positivas y la habitamos, nos va a generar una sustancia conocida que se llama oxitocina. Uh-huh. Entonces, el lenguaje da placer, la palabra da placer, y no solamente conmigo mismo, sino con los demás. Porque si yo te digo a ti, Dianita, tú eres una persona muy tierna, cariñosa, inteligente, pues muy seguramente, o sea, tú vas a segregar esa sustancia de oxitocina porque te va a generar placer y te va a generar motivación. Tu corporalidad va a cambiar. Digamos, en el rostro vas a sacar una sonrisa, en el cuerpo quizás no vas a estar tan rígida, sino vas a estar más suelta. Uh-huh. Entonces, fíjate que hablar el lenguaje positivo, digamos que conecta con esa parte física también, pero también conecta con nuestras emociones, porque al hablarnos en positivo necesariamente también se ven afectadas las emociones eh, hacia lo positivo también. Entonces hay que tener en cuenta eso también, que si sumamos lenguaje positivo, sumamos emociones positivas. Y si sumamos lenguaje positivo con emociones positivas, también vamos a generar un bienestar óptimo.
Ok, Clarita. Bueno, aquí también nos hablaste un poquito de de la siguiente pregunta, que era la parte de corporalidad, cómo la parte de corporalidad como que influye en nuestro lenguaje. Y era lo que hablamos antes, y era que si yo voy a hablar a una persona como si estoy feliz, pues nuestro cuerpo no se lo va a creer, nuestro cuerpo es súper inteligente y no lo va a creer. También hay un tema de conciencia corporal, ¿sí? Y es que nuestro cuerpo nos habla mucho. Sí, nuestro cuerpo nos habla mucho cuando de pronto estamos meditando, cuando estamos mandando súper información, que uno dice, no, yo estoy tranquila, relajada, pero haz una meditación en tranquilidad, ¿sí? Y el cuerpo te va a decir, realmente te duele la espalda, la cabeza, algo tienes que comunicar o algo tienes que hablar o algo tienes que sanar, ¿sí? Desde ahí también va como la parte de corporabilidad y cómo influye en lo que nosotros hacemos. Clarita, ¿cómo influye en lo que nosotros pensamos que los demás piensan en nosotros? ¿Sí? Tú lo acabas de decir ahorita un poquito. Y es, si a mí me dicen palabras bonitas, uno dice, ah, chévere. Pero si uno dice, ay, no, es que esa profesora es como de mal genio, ¿sí? Entonces uno como que va agachando la cabeza antes de entrar a clase, ¿sí? O uno dice, no sé, ese jefe es de mal genio. Entonces uno dice, ay, no, yo me voy a ir indispuesta. Y si uno llega a la oficina del jefe y uno va agachando la cabeza, uno va a decir como que no, y resulta que es una interpretación que uno hace de acuerdo a una percepción que uno tiene de lo que piensa por el estilo de persona, que porque es alto, que porque es bajo, uno dice, ah, él debe ser bravísimo. Y resulta que es súper buena gente, iba a decir buena papa, pero no, buena gente, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo influye ese lenguaje de nosotros cuando pensamos que otra persona, cuando es una percepción de una persona, ¿sí? Que yo puedo tener una percepción, no sé, del gerente de una empresa diferente a la tuya, entonces yo actúo diferente, yo digo como, uy no, él debe ser bravo, entonces como es el gerente manda y me va a regañar, otra persona dice, no, es el gerente, pero igual es humano, yo le hablo normal, ¿hmm? O otra persona le dice, no, mejor yo le digo doctor, tras no, que hubo Julián, o que hubo lo que sea, ¿sí? Cualquier nombre. Andrea, sí, lo que tú quieras, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que eso no influya tanto en nuestra mente? ¿Cómo se hace esa parte? ¿O qué nos Pues aconsejas tú? mira, Dianita, yo me voy a salir un poquito del tema porque, pero se relaciona también y es lo siguiente. Cuando nosotros percibimos en el otro muchas situaciones, también, o sea, es porque nos conecta mucho con lo que hemos vivido o con las experiencias de vida. Quizás, digamos, con experiencias de la infancia, experiencias en el contexto familiar, o en la juventud o en la adultez, en cualquier etapa de la vida, digamos, nosotros conectamos la imagen con el lenguaje de acuerdo a las experiencias que hayamos vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ejemplo que tú colocas con el jefe, que uno lo ve quizás de aspecto mal geniado, quizás de pronto es porque esa persona lo está reflejando de alguna manera, ¿sí? Pero resulta que no es que sea mal geniado, sino que su corporalidad le va a hacer así. Por ejemplo, si tú lo ves como una persona que frunce el ceño, que casi no habla, o que es se tensiona demasiado, pues entonces tú podrías decir, no, esta persona es muy mal geniada y no es abierta. Pero ¿por qué lo dices? Porque eso ya está en tu sistema de creencias. Eso Ujú. es lo que quizás tú viviste en algún momento de tu vida. Quizás de pronto tú pudiste compartir, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la etapa de tu vida, pues compartir con una persona que quizás tenía la misma corporalidad y quizás de pronto sí tenía esa característica de ser mal geniado y tú la estás asociando con que ese jefe, porque tiene los mismos movimientos y corporalidad o son parecidos a esa persona que tú conociste en la infancia o en cualquier etapa de tu vida, tienen características similares, por eso tú asocias, ¿sí? Entonces por eso lo ves como ese reflejo, como ese espejo. O sea, tú te estás proyectando en esa otra persona.
Entonces, ya cuando tú lo empiezas a tratar en el lenguaje, tienes un encuentro, empiezas a dialogar con esa otra persona, te vas a dar cuenta que no es así, que es diferente y que es una persona abierta, sino que su corporalidad es diferente. Entonces, eso también hay que aclararlo acá, que el lenguaje, aunque es universal, también a la vez es diverso. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso hace que al ser diverso se conecten con diferentes percepciones. Entonces, ahí, para conectarlo con el reflejo, ¿sí? Para hacer la analogía con el espejo, quiere decir que muy seguramente esa persona que tú estás viendo no es que sea malgeniana, sino que tú ya estás conectando con una experiencia tuya y con un miedo tuyo. Entonces ahí tocaría empezar a mirar por qué me siento de esta manera cuando miro a esta persona y qué es lo que me genera. Entonces ahí es donde empezamos a ser conscientes del lenguaje, empezamos a ser conscientes de lo que pensamos y empezamos a autodescubrir por qué esta situación con esa persona me genera tanto malestar o por qué la juzgo, no porque la persona sea así, sino la estoy juzgando desde mi propia valoración y desde mi propia percepción. Ok, Clarita. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es que pueda que la persona sí sea así, pueda que la persona sí sea de mal genio y es una forma de aceptar que el otro es diferente, ¿sí? El tema es que si estará bravo no es contigo, ¿sí? O sea, no lo podemos tomar personal de que la persona esté brava o no, ¿sí? Sino que de pronto tuvo un día enojado o ya tiene un sistema de creencias que lo hacen ser así. Entonces también está en aceptar al otro, también está que, bueno, si está así, pues es que es diferente a mí, ¿sí? Y no todos tienen que ser mis amigos, ¿sí? De pronto tenemos un jefe así, ya hay la decisión de quiero un jefe así o no lo quiero, o definitivamente no lo logro y tengo que estar en otro lugar, ¿sí? Porque no puedo esperar que el otro cambie, ¿sí? Porque yo llego a un lugar de trabajo, no puedo esperar que el otro cambie porque es que yo soy yo, ¿sí? Y el aceptar al otro también es aceptar que nosotros también hay muchas personas que no nos van a aceptar, ¿sí? Y no por eso nos vamos a sentir rechazados, ¿sí? Ok. Y también, dime, Clarita. No, tienes toda la razón ahí, pero fíjate que el lenguaje también es un encuentro. Si bien es cierto, yo no puedo como aceptar lo que la otra persona quiere, porque entonces estaría olvidándome de mí. Si bien es cierto que hay que, lo que te comentaba ahorita, empezar a evaluar qué es lo que me está afectando para que esa persona me genere tanto malestar, ¿sí? Ya sea miedo o que yo ponga un bloqueo corporalmente y no le quiera hablar. Entonces ahí conecta con lo que tú dices, o sea, necesariamente ver que esa situación no es mía, no me corresponde a mí que esa persona sea así, pero sí me invita a mirarme por qué me afecta esto, o por qué yo estoy juzgando de esta manera, o por qué estoy criticando de esta manera. No para que el otro me acepte, sino para mirarme cómo está mi lenguaje y cómo estoy yo, cómo está ese lenguaje interno. Exacto, Clarita. Bueno, hay otras dos maneras y es como por qué estoy reaccionando ante esa situación. ¿Cuál es mi reacción y por qué estoy reaccionando a esa situación? Y también si siempre critico ese tipo de personalidades, ¿sí? Si ya es una, Exacto. uno dice, bueno, debe ser que sí, no me gustó algo, pero si ya se convierte en una constante, en un patrón de que critico a las personas con determinadas características, es porque algo no me gusta y tengo que revisar en mí por qué será que no me Ah, gusta. ¿Será algún profesor? ¿Será que la figura autoritaria de la familia? ¿Qué es lo que está pasando y por qué me molesta? Porque hay personas, a mí no me queda fácil, cuando son personas autoritarias a mí no me queda fácil, ¿sí? Cuando son personas mandonas no me fluye, ¿sí? Pero hay personas que les gusta, que sean, ay, a mí sí me gusta que sea autoritario, que me habla así, mejor dicho, me emociona, ¿sí? Pero son claro. diferentes, pero es como nos evaluamos a nosotros, como porque debe ser que de pronto porque a mí nunca me gritaron, a mí nunca me hablaron feo, o de pronto es porque hay una figura que fue así, ¿sí? Entonces se evalúa realmente cuál es la necesidad del otro. Dante, Claro. confecciones, Anita, ¿cómo vas?
Em, Otra pregunta clarita es, María Carolina, bueno, ¿qué poder juega la comunicación interna? ¿Sí? Lo que decíamos ahorita, creo que hemos hablado mucho acerca de este tema, y es que a veces pasan cosas y nos damos mucho palo, ¿sí? Siempre les digo, digamos, en las terapias, es como si tuvieras un palo de escoba te dabas, ¿sí? Pues que te lo estás dando mentalmente, ¿sí? No te lo estás dando físicamente, te estás dando mentalmente ese palo, y estás dando en la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto influye, qué poder tiene la comunicación interna en nosotros? ¿Sí? Que pues ya hemos hablado un poquito acerca del tema, ¿sí? Pero si quieres ahondar un poquito más, está perfecto, Clarita. Pues digamos que la comunicación interna es la base de todo, es la base para yo poder, o sea, no solamente comunicarme conmigo misma, sino también comunicarme con ese mundo para poder interactuar con el otro. Sí, entonces sí es cierto, y es algo que quiero aclarar acá, pues no existe un lenguaje perfecto, ¿sí? Pero sí es importante que empecemos a valorar cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, porque en la manera que nosotros nos tratamos, quizás también podemos tratar al otro, ¿sí? Si yo no me trato bien, si yo, lo que tú dices, me autocastigo, si yo digo es que yo no puedo, es que los demás sí pueden, o yo cometí un error, no es que yo soy una boba, yo no soy capaz, pues digamos, eso es como lo voy a hablar coloquialmente o como una analogía, eso es como hacerte el harakiri, ¿sí? El harakiri emocional, porque digamos que uno maltratarse es como quitarse su propio valor y su propia valía. Entonces, ahora lo que yo digo, en esa perfección no quiere decir que en algún momento nosotros no dudemos de nosotros mismos porque no nos tratemos mal. O sea, sería efímero decir aquí que yo no me trato mal o que me trato bien, sería efímero decir eso. Lo que sí podemos ser es conscientes de ese propio lenguaje, porque si yo me hablo en un lenguaje positivo, pues digamos que eso va a alimentar mi alma y va a generar que realmente yo tenga esperanza en mí misma, que yo vea el valor, me sienta merecedora, que pueda cumplir mis sueños, que pueda cumplir mis metas, ¿sí? Y asimismo, si yo tengo un lenguaje interno positivo, pues muy seguramente voy a poder conectar con otras personas también y voy a poder interactuar. Porque si yo me trato mal, pero trato bien a las otras personas, pues de pronto ahí habría como una especie de incoherencia. Entonces, creería que todo debe partir de nosotros, ¿sí? El principal factor del lenguaje positivo es empezar desde nosotros. Y el lenguaje positivo juega un papel importante porque hablarnos en palabras positivas o en palabras habitadas quiere decir que nosotros estamos valorando lo que somos y estamos generando un proceso de autodescubrimiento. Entonces, y no solamente de autodescubrimiento, sino de conciencia, ¿sí? Porque si yo sé que en algún momento me estoy tratando de una manera que no es adecuada, yo podría decir, bueno, ¿cómo cambio esto? Porque sé que si yo me amo, puedo cambiar ese lenguaje y puedo modificarlo. Entonces, retomo el mismo ejemplo de decir, no, es que yo soy boba. ¿Y qué pasa si yo digo, no, o sea, yo no soy boba porque yo tengo estas capacidades, porque yo tengo estas cualidades, porque yo soy capaz de eso y porque sé que yo me amo a mí mismo tal cual y como soy? Entonces, es empezar a cambiar esas palabras, desde esas palabras habitadas, pero también es empezar a conocernos a nosotros mismos en eso, en el cómo nos estamos hablando, ¿sí? Y lo que yo te comentaba hace un momento, empezar a mirar el lenguaje, cómo nos conecta con diferentes vivencias
o quizás nuestros padres nos trataron de esa manera, nos hablaron en un lenguaje negativo, diciéndonos, es que usted es una boba o es que usted no puede, o por el contrario, digamos en la familia, habían personas que te dijeran, no, tú eres una persona maravillosa, eres una persona capaz, entonces hay que empezar como a mirar ese diccionario, ese vocabulario que tenemos y empezar a mirarnos en el espejo, autodescubrirnos y empezar a mirar ese lenguaje y esa palabra que estoy utilizando conmigo misma. Entonces, en definitiva, el lenguaje o las palabras positivas son necesarias en ese lenguaje que tenemos para con nosotros mismos. Clarita, y yo creo que aquí viene un tema muy importante, y es que a veces muchas de las palabras que nos dicen cuando pequeños se convierten en mandatos familiares. Desde ahí voy a sacar dos temas de lo que acabas de decir. El primero es, digamos, es que usted siempre se enferma, ¿sí? Ay, la bobita de la familia, ¿sí? Entonces como que etiquetan, ¿sí? A la persona y luego es una etiqueta de los demás, ¿sí? Y eso uno se la cree y se vuelve así. Porque uno se la cree ese tipo de cosas, ¿sí? O se convierte en una realidad porque ya se vuelve una creencia del sistema, ¿sí? Okay. Entonces es un tema súper importante, es cómo nos dirigimos o cómo nos dejamos creer de nuestra familia, o que somos la enferma de la familia, o la flaca de la familia, o la gorda de la familia, todo ese tipo de cosas que hoy en día digamos que está más fuerte el tema de no opinar el cuerpo de nadie ni la vida de nadie, ¿sí? Cada uno se encarga de su propia vida, y si yo estoy flaca bien, y si yo me enfermo de gripa cada 3 días, tengo gripas al año cada 6 meses, pues sí, yo sé y voy al médico y eso. Pero digamos, a una persona que es gorda, pues ella ya sabe que está gorda, no sea que le hagamos bullying a ese tipo de personas, ¿sí? Y se vuelve un mandato familiar, la persona dice, no, es que yo ya soy gordita, yo ya muero así, ¿sí? O por el contrario, pasa algo diferente, como que, uy, no me están diciendo así, me voy para el otro lado, no va a ser una cosa, no va a ser la otra, así, ¿sí? O de pronto cuando nos enfermamos, es que no puedo ir a la fiesta porque estoy enferma, no, la aburrida de la familia, ¿sí? Se convierte en un mandato familiar que se vuelve una credencial del sistema, ¿sí? Entonces, como también evaluar qué es de cierto dentro de ese lenguaje que nos dicen las personas de afuera. Sí, que porque es así, nada, pues es que yo soy así, no me digan ni que estoy flaca, ni que estoy gorda, ni que estoy enferma, ni que estoy sana, nada de eso, o sea, porque es que yo soy así y ya yo me lo sé, ¿sí? Que estás muy pálida, vale, ¿sí? Si me vas a retribuir, bien, ¿sí? Porque si me dicen papás, pues yo digo, algo tengo que ir a un médico, pero si me lo dices como para elevar tu ego, mejor no me lo digas, ¿sí? Dime, Clarita. Mira, aquí hay algo importante que dices, y sí, son situaciones que son un poco confrontantes, pero mira, en esas etiquetas que tú dices, aquí es importante y el lenguaje da eso, la palabra da eso, el poder elegir, ¿sí? ¿Cómo me quiero sentir ante lo que me están diciendo? ¿Sí? Entonces, por eso, o sea, yo recalco aquí mucho que hay que empezar a autodescubrir esas creencias de las que tú mencionas o esas etiquetas. Pero yo puedo empezar a elegir cómo me quiero sentir ante eso, ¿sí? Como adulta yo puedo elegir, si a mí me dicen es que usted está gorda o usted está enferma, entonces preguntarme, ¿estas palabras me determinan? O sea, si soy gorda, dejo de ser persona. Si soy gorda, dejo de sentir. Si soy gorda, dejo de amar o dejo de ser lo que soy o dejo de desarrollar mis habilidades. Entonces, es mirarlo desde qué punto, ¿sí? Y en el cómo elegir con qué me quedo, qué me afecta y qué no. Pero para eso lo que tú dices, pues hay que mirar como ese vocabulario que he aprendido desde pequeño, ¿sí? Ya sea en la familia, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo. Hay que mirarlo, pero también nosotros tenemos la capacidad de elegir con qué palabras me quiero quedar pensando con esa creencia, sí, soy gorda o estoy enferma, o poder decir, sí, estoy enferma, pero yo sé que puedo superar esta enfermedad y lo que tú dices, pues puedo buscar otros recursos, ¿sí?
puedo Ujú. buscar otras habilidades, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, de verdad, también estar con personas que a uno lo motiven, ¿sí? Que realmente lo incauten, que realmente le hagan ver la perspectiva de otra manera. Porque si bien es cierto, pues digamos, hay personas que te pueden decir las cosas de una manera no tan favorable, pero quizás no están hablando de ti, sino también están hablando de sí mismos, ¿sí? Exactamente. Entonces, me haces pensar ahorita que quizás como adultos nosotros podemos empezar a autodescubrir esto, pero ¿qué pasa cuando le decimos a un niño, no, es que usted está gordo y usted no puede jugar? Es un ejemplo acá que doy. Entonces, pues obviamente que el niño se va a sentir mal y obviamente va a sentir, o sea, que no tiene amor propio y que quizás tiene que ser delgado para poder ser valioso. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa aquí? El apoyo necesariamente tiene que estar en la familia, ¿sí? En donde quizás los padres le muestren, yo recalco mucho esto, en qué habilidades tiene y le recalquen que, o sea, el aspecto físico no lo hace ni más ni menos, por el contrario, que no es el aspecto lo que lo va a sacar adelante en la vida o lo que lo va a hacer cumplir sus sueños, sino es más su esencia, lo que es como ser humano, lo que es como persona. Entonces, digamos que sobre todo hoy en día con el tema de las redes sociales, con el tema de la televisión, con el tema de todo esto, es importante que todos, lo hablo en el caso específico de los niños, que ellos tengan un apoyo como tal de ese contexto familiar y educativo, porque si bien es cierto, pues necesitamos de ese apoyo, sobre todo en los niños, para que ellos puedan tener una vida más feliz y puedan elegir, pero no es de lo que la otra persona me está diciendo, sino puedan elegir desde su propio valor. Entonces ahí volvemos y tocamos el tema del lenguaje interno. Entonces yo pienso que el lenguaje en cualquier contexto debe ser un lenguaje pedagógico, o sea, se debe educar en lenguaje, ¿sí? Y creo Ujú. que ninguno estamos exentos de eso. Entonces, digamos que siempre tenemos la capacidad de elegir qué tipo de palabras queremos tener en nuestra vida, ¿sí? Entonces, a un niño también se le puede enseñar qué tipo de palabras quiere tener en su vida o qué tipo de palabras quiere construir en su personalidad también. Entonces es importante, digamos, que tanto los niños como los jóvenes y los adultos también tengamos un apoyo en eso, porque tú sabes que, digamos, el ser humano es social, ¿sí? Y aunque es importante trabajar desde la individualidad, también está en ese compartir. Y ahí está también en ese compartir como la posibilidad de elegir desde qué punto me quiero concebir. Y si quiero quedarme con esas etiquetas que me han impuesto, o si por el contrario quiero modificarlas. Entonces, yo también pues hablo desde el apoyo porque muchas veces es necesario hablar con otra persona, comentarle este tipo de cosas, este tipo de etiquetas, porque también hay otras personas que tienen una perspectiva diferente y nos pueden dar una mano, ¿sí? Y nos pueden ayudar en este proceso también de elegir una palabra positiva o una palabra que sea vital. Entonces ahí viene unido a eso, a esta pregunta como para cerrar, también viene la compasión, ¿sí? Entonces, si yo sé que a mí me están diciendo gorda o lo que sea, yo tengo que empezar a ser compasiva conmigo misma también. Y ahí está en el elegir la palabra, ¿sí? Entonces yo puedo decir, sí, yo soy gorda, pero esto no me define, porque yo soy, por ejemplo, una gorda maravillosa o una gorda hermosa, ¿sí?
Entonces, digamos que es ir cambiando esas palabras y ese vocabulario, porque creo que a la persona no se le define por su aspecto físico, se le define por su esencia, ¿sí? Por lo que tiene. Entonces, creo que también está en el elegir y aprender a autodescubrirnos también y educar en ese autodescubrimiento, en el lenguaje, en la confianza y en el ser compasivo también con el otro. Exacto, Clarita. Voy a tocar tres temas y es que hay una, no me acuerdo qué comediante es mujer, pero no me sé el nombre, que ella decía como, mi esposo me dice que yo soy súper cansona, pero yo que me quedo con lo mejor y soy una mujer súper. Sí, es eso. Fíjate, fíjate que el lenguaje también da para eso, para reírse, ¿sí? Para sacarle humor a la palabra, porque a la final, al cabo, o sea, como te comentaba, al reírnos de la palabra también, pero de la palabra habitada y sacarle humor, pues estamos generando una estabilidad emocional. Entonces es, digamos, con el caso que me colocas ahorita, la chica puede decir, no, yo le hago caso a mi esposo porque me está diciendo esto, pero ella decide darle la vuelta con palabra afirmativa y volverlo humor, y eso también es el lenguaje. Exactamente, Clarita. Y quería anotar una cosa que a nivel de un libro que yo admiro mucho, es un libro de Bruce Lipton, que es la biología de la creencia. Y él hablaba mucho del ambiente, ¿sí? De dónde, de con quién nos hablamos y todo eso para saber si nos estamos nutriendo nuestro diccionario interno, ¿sí? Si hablamos con personas que nos refuerzan, ah, es que usted es tal cual, sí, entonces pues sálgase de ese ambiente y busque nuevas formas de nuevos grupos que le indiquen lo valiosa que usted es, porque muchas veces esa retroalimentación no la encuentras en los conocidos, ¿sí? Porque los conocidos se llevan una etiqueta de lo primero que vieron. Por ejemplo, a mí, mi familia yo creo que piensa que yo duermo mucho. Sí, porque cuando chiquita yo era dormilona, sí, pero a esta edad yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces no soy tan dormilona, sí, pero yo creo que es, ah, sí, tres copas perezosita, yo sí, 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 dale, sí. O sea, lo que quieras piénsalo, no pasa nada, porque no soy así, ¿sí? Pero yo lo he aprendido, Exacto. como que no pasa nada. Y eh, la última pregunta, Clarita, ya para contarles algo que nos estoy preparado también, Clarita, que ya nos ha dado pistas, es ¿cuál es la clave para convertir el lenguaje en nuestro mejor aliado? Pues la clave es, primero, es hacerse amigo de la palabra. Entonces, ¿y cómo se hace un amigo? Pues con lo que hemos hablado en el transcurso de esta charla. ¿Cómo hacerse amigo? Siendo consciente de las palabras que utilizamos, ¿sí? Siendo consciente qué es lo que nos define, qué es lo que nos gusta, siendo consciente de que somos seres humanos con potencialidades y capacidades y también con posibilidades, siendo conscientes que lo que comentaba en un principio, el lenguaje también abraza la posibilidad, lo positivo, pero también abraza la adversidad, abraza la vulnerabilidad. Entonces es aprender a abrazarnos en esas fases que tenemos como ser humano. E indiscutiblemente, pues yo lo marco aquí, es hablarnos en palabras habitadas o en palabras positivas, porque eso cambia nuestro sistema físico, nuestro sistema Autónomo. hormonal, nuestro sistema corporal, nuestra afectividad y también el contexto en el que nos desarrollamos. Entonces, por eso es importante habitar la palabra y preguntarme también, eso es una buena estrategia también, eh, con qué palabra me defino, la palabra que sea positiva, ¿sí? Porque si yo empiezo a definir una palabra positiva, eso me va a dar como un norte o una orientación. O por ejemplo, qué palabras utilizo en el día a día, ¿sí? También, por ejemplo, cómo reacciona mi cuerpo cuando escucho palabras positivas. ¿Qué Ujú. palabras me digo yo constantemente? Porque eso hace que nosotros empecemos a descubrir
cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿sí? Entonces es importante partir de allí, ser conscientes del lenguaje, ser conscientes de lo que somos. También es importante en esa parte porque pues no lo podemos llevar solamente a lo individual, sino también se llama a tener como un entrelazamiento lingüístico con el otro ser humano, porque pues yo pues estoy convencida que compartir con otras personas también te leo en ese lenguaje positivo cuando otras personas también están hablando como en el mismo canal, ¿sí? Entonces, también hay que ver esa perspectiva. Y aún así, cuando nos hablen en palabras negativas, también es ver qué tanto nos afecta y por qué nos afecta. Y saber que si es una palabra negativa, pues nosotros podemos pensar si realmente nos queremos quedar con esa palabra o la podemos cambiar y la podemos modificar, ¿sí? Entonces, digamos que esta pregunta también la relaciono con que el lenguaje es una danza, como había dicho al principio, el lenguaje es energía, porque con cada palabra que tú dices, las células también sienten esas palabras, las emociones sienten esas palabras. Entonces, digamos que las palabras positivas protegen la energía. Digamos que las palabras positivas también cuentan una historia, ¿sí? Entonces, al contar una historia generamos recuerdos y generamos esperanzas también. Entonces, las palabras nos sirven para representar los sueños, ¿sí? A través de la palabra, lo que hablábamos ahorita, las palabras positivas, podemos reproducir alegrías, ¿sí? Entonces, digamos que el lenguaje positivo también es el que permite desarrollar el máximo potencial que tenemos como seres humanos. Entonces, de ahí de la importancia de empezar a hablar bien. Ok, Clarita. Bueno, Clarita, hoy nos habló de muchos temas, ¿sí? Entre los temas que nos hablaste fue del estrés, la forma de cortisol. Cortisol él es el estrés, ¿sí? De nuestro entorno, cómo cuidarnos de nuestro entorno, cómo cuidar nuestra energía. Y nos habló del autodescubrimiento de las creencias, cómo hacerlo para esto descubrirnos. Sin embargo, Clarita tiene mucho más para dar, mucho más para darnos a conocer. Y quiero contarles que Clarita tiene un taller donde nos va a enseñar todo esto que vimos, pero de manera más personalizada, o sea, personalizada es que si quieren alguna terapia con ella, descubrir esas creencias, ese lenguaje, lo pueden hacer a través de la página psicóloga, psicoclaridad humana, ¿sí? Recuérdame, Sí, psicoclaridad humana. O también a través de los talleres que Clarita hace. Sí, Clarita hace talleres. Hay muchos temas más que vamos a tenerla como invitada, ya solucionando ese tema un poquito más, aunque salió perfecto, nos enseñó muchas cosas, donde ella va a hacer talleres donde vamos a poder descubrir nuestras creencias. ¿Por qué es tan importante descubrir nuestras creencias? Porque como están arraigadas a nosotros pensamos que es nuestra verdad y no lo vemos como creencia. Clarita nos va a ayudar a esto, porque a través del lenguaje ella va a reconocer y va a decir, mira, tienes este lenguaje o tienes este tipo de cosas, vas a escribir las creencias, lo puedes hacer a través de terapias o a través de talleres. ¿Listo? Clarita me dice que también a través mío, ella es una divina, pero como las charlas de ella, pues quiero enfatizar mucho más en lo que ella hace, ¿sí? Digamos que yo también sé muchas cosas, pero en esta ocasión le vamos a dar la fuerza a Clarita para que siga con su canal de Psicoclaridad Humana y para que haga sus talleres, que yo la voy a acompañar en muchos de los talleres. Pero el tema del lenguaje, ya nos dimos cuenta que Clarita nos da cartilla. O sea, Clarita nos da esa parte como clara y humana. Y miren que ella de ningún momento hizo mala cara. Es como que, ay, sí, retomó la palabra. Entonces, esas son como cositas que nosotros vamos a aprender a través de los talleres y a través de las charlas con ella. Entonces, próximamente le vamos a avisar como fechas de talleres con Clarita, vamos a tener como cortos en la página de ella, mucha información valiosa para que ustedes aprendan a descubrir. Como dato curioso de cómo descubrir tu creencia, sí, también lo vamos a ver en enlaces en palabras un poquito.
Este mes es el mes del amor propio en Lazos en Palabras, donde estamos llevando el libro del poder del espejo. Y es que exactamente habla de esto, de cómo es nuestro diálogo interior, que en la primera semana ya lo vimos, y creo que entre hoy y mañana, también mañana vamos a hablar de este tema, se divide en dos, nuestro diálogo interior, que tanto nos hablamos, que tanto aceptamos esas críticas de los demás, que nos habló hoy Clarita, de que tanto nos hablamos nosotros de manera positiva, de que tanto nos creemos el cuento, ¿sí? Ella también nos dice, Luz Hey nos dice que llevamos mucho tiempo, como llenando lo que Clarita llama el diccionario, Luis G lo dice como llenando como nuestra cabecita de cosas negativas, ya es hora como de decir ya no más, ¿cierto? Cuando nosotros quitamos nuestras cosas que no, pues que no son ciertas, ¿sí? Porque lo que sea Clarita, o sea, si yo me dejo convencer de que soy una persona enferma, de que soy una persona flaca, de una persona roja, de que el cabello no me crece, pues sí, no, ¿sí? Puede que sea cierto, no me crece hasta un punto, pero yo lo he aprendido a manejar, ¿sí? O sea, yo quisiera tener cabello hasta la cintura, pero pues llevo desde los 10 años, va a cumplir 39 el otro mes, Clarita también, 29 años que no me crece la cintura y por eso no me va a amargar, ¿sí? Me lo cuido más y listo, ¿sí? Se va a ver lindo. Entonces todo eso lo va a enseñar Clarita en sus talleres, yo la voy a apoyar mucho en los talleres, pero la cabeza principal de ese taller es Clarita, que vemos, como les dije anteriormente, la tiene súper clara. Entonces próximamente les vamos a dar información de los talleres, el contacto para que puedan hacer sus terapias con ella o conmigo acerca de esta temática, descubrir creencias, o sea, con cualquiera de las dos lo pueden hacer, de manera virtual o de manera presencial, no importa, como a ustedes les quede más fácil, si están en otra ciudad lo pueden hacer de igual manera. Ella les dice, venga, aquí está su creencia, su lenguaje es esto, formas de manejarlo, conmigo también lo pueden hacer, para que podamos cambiar ese lenguaje y de pronto querernos un poquitico más. Mi invitación es que sigamos con el reto de Luz Hey, que ya vamos por 8 días, ya nos faltan, creo que 12, 13 días y ese tiempo se pasa volando. Clarita, ¿algo más que quieras decir? Sí, digamos, como que para cerrar con lo que acabas de comentar, pues digamos que cada ser humano es único, ¿sí? Entonces, también el lenguaje debe partir de allí, o sea, cada quien tiene su estructura lingüística, cada quien tiene su propio lenguaje. Entonces, digamos que quizás yo no me puedo comparar con el otro, pero sí puedo compartir con el otro, ¿sí? Puedo con el otro construir una estructura de palabra positiva y empezar a evitar esa palabra. Entonces, para mí el lenguaje positivo es el lenguaje del amor y el lenguaje es lo que refuerza tu esencia y también tu alma. Entonces, no sé si han escuchado los 5 lenguajes del amor y realmente los 5 lenguajes del amor es eso. Entonces, es habitar la palabra desde el amor, ¿sí? Y eso empieza pues desde nosotros mismos, pero también pensando y sintiendo que desde nosotros mismos, pero también en la compañía con otras personas. Porque como bien dice el dicho, no todo lo podemos hacer solos y necesitamos también de la cooperación y el apoyo de otros. Entonces, pues, Dianita, yo te agradezco por esta invitación a, en este espacio. Realmente esto también fue un reto para nosotros de aplicar el lenguaje positivo realmente. Nos permitió también vernos que como humanas también podemos cerrar y que así tengamos el conocimiento, porque de hecho el conocimiento está, también somos seres humanos, y que como psicólogas pues no hay perfección, pero sí sacamos las cosas adelante. No me refiero solamente a los psicólogos, sino Al en ser todas las humano. profesiones y en todos los seres humanos en general. Entonces, digamos que aquí somos resilientes también, porque pues, se presentaron adversidades tecnológicas
pero siento que se logró el objetivo y es llevar no solamente un conocimiento, sino quizás una reflexión. Quizás las personas que están conectadas en este momento también se lleven, hayan conectado con alguna palabra, con alguna idea, con algún concepto. De igual forma también les agradezco a las personas que asistieron aquí, porque aquí es un encuentro, aquí es el círculo de la palabra positiva, el círculo de la palabra vital, y creo que es un buen espacio para compartir, así sea desde un medio tecnológico, y pues esperando que también pueda ser de manera presencial. Igual las herramientas están para poder desarrollar estos procesos. Claro que sí, Clarita. Bueno, yo desde aquí me despido. Vamos a tratar de mandar esta información a Lazos en Palabras y al Instagram de Clarita. Hay un momento que la información ya no va a estar en la canasta de la AU, sino que va a estar solamente en las dos cuentas. Y vamos a tratar de solucionar porque si tuvimos una charla muy amena con Clarita para, si ella lo decide, tener más en vivos. ¿Listo? Claro, Dianita, así es. La verdad que se construye mucho conocimiento y de verdad que estos temas son apasionantes y de verdad que, o sea, un tema une a otro, un concepto une a otro y realmente pues aquí pues yo me podría quedar horas pues compartiendo y conversando diversos tipos de conocimiento, porque me parece que es importante empezar a divulgar este conocimiento y más que divulgar, empezar quizás a llevar una reflexión, a llevar al ser humano, a las personas a que reflexionen sobre sí mismas. Entonces, pues, estoy encantada de estar acá. Claro que sí. Bueno, por aquí más de todos. Clarita, te voy a poner en mute un momentico, ya te hablo para despedirme bien. Muchas gracias, Ya te hablo. Dianita. No te vayas, ya te hablo. Listo, entonces les agradecemos mucho por la oportunidad del día de hoy, de vernos por este lado. Lo que dijimos del principio, puede que necesitáramos de la canasta de la U para que más gente nos escuchara. Entonces les mando un abrazo gigante y voy a hacer el traspaso de la información a las páginas que son. Un abrazo para todos.